Buenas familia, lo prometido es deuda. Hoy vengo a hablar sobre un miedo que está como muy instaurado en el mundo del liderazgo y que se habla bien poco de él. Y quiero darle luz. ¿De dónde viene esta iniciativa? Viene de una encuesta que hice por Instagram donde trabajábamos o donde preguntaba cuál era uno de los mayores miedos que tenías como entrenador o entrenadora. Hicimos una encuesta y el miedo que más salió, el miedo más votado, era el cual yo iba a hacer un vídeo. Y aquí está ese vídeo. Por cierto, antes de continuar, si no te quieres perder nada de esto, te dejo el enlace para que puedas seguirme por Instagram y así de esta manera no te pierdas nada. Y así de esta manera puedas seguir nutriéndote de contenido de valor y de mi día a día como acompañante a entrenadores. ¿De acuerdo? Y quiero iniciar este vídeo, lo quiero iniciar con una frase o con una filosofía o con una idea después de más de 7 años de experiencia que llevo en el mundo del acompañamiento. Y es que hemos venido a este mundo a ser queridos. Hemos venido a este mundo a recibir amor. Hemos venido a este mundo a encajar. Pero sobre todo a querernos a nosotros mismos. Esto es un cambio de perspectiva y esto es una realidad. Es decir, nosotros cuando nos ponemos delante de alguien, nos ponemos delante de un grupo en este caso, al final lo que queremos es que nos sigan, queremos que nos quieran, queremos caer bien, queremos conectar con ellos, pero porque estamos hablando en el área o en el contexto del liderazgo, pero vete a cualquier otra área, en el área de la familia, en el área de las amistades, en el área de pareja. Desde bien jóvenes estamos programados para encajar, para caer bien, para gustar. Pero todo eso es algo externo del cual no tengo control y tan solo tengo una gestión, porque tampoco tengo el control sobre uno mismo, sobre tu interior. Y de esto va el vídeo para que veas y puedas reconocer ese miedo que hay en ti cuando te pones delante de un grupo, poderlo normalizar y poderlo trascender. Porque eso te va a hacer que haya un cambio de perspectiva, eso va a hacer que puedas liderar de otra manera, que al final esa es mi misión como profesional, que como entrenador o entrenadora seas capaz de liderar desde otro lugar, pero sobre todo que seas capaz de liderar desde tu autenticidad, nunca mejor dicho. Y todo tiene que ver con un cambio interno. ¿Qué quiero decirte con esto? Que yo te puedo dar un montón de herramientas, tantas como según tu proceso y tu necesidad, enfrente al equipo que tengas, necesites. Pero no tiene sentido las herramientas que te dé si no hay un trabajo profundo sobre qué tipo de identidad has forjado como entrenador o entrenadora y sobre qué tipo de habilidades necesitas adquirir. Mejor dicho, qué tipo de habilidades necesitas dejar salir de una manera auténtica. Quiero explicarte un poquito de mi historia para que también me conozcas y para que entiendas que este personaje que hay aquí delante no ha nacido con esta idea de la nada. Años atrás estuve entrenando, liderando desde fútbol base, desde los más pequeñitos hasta primeros equipos, que para mí, como Manu, podríamos decir semiprofesionales. Para otras personas quizá no. Pero aquí estaríamos hablando de ego y hoy no vamos a hablar de eso. Pero no importa tanto los equipos, porque al final cada persona o cada entrenador está viviendo su propia historia. Sí que habrá gente que podrá decir, no, bueno, es que tú no has entrenado equipos de élite. Bueno, quizás no, pero sí que estoy muy formado y muy preparado para acompañar equipos, independientemente de la categoría. Tan solo que será tu ego quien esté hablando de este comentario. Tan solo te lo dejo caer porque es posible que depende del lugar donde estés,
te pueda surgir este pensamiento. No te preocupes, es tu ego y te está dando una pista de que tienes que trabajar. Avanzamos, que me enredo. Tan solo comentarte que he estado muchos años liderando, muchos años entrenando y desde bien joven sabía que había algo más que entrenar, sabía algo más que había algo más que preparar tareas, sabía que había como una fuerza, por decirlo de alguna manera, como una inteligencia que a día de hoy puedo decirle que es inteligencia colectiva, que no lo digo yo, que hay muchos estudios y autores que hablan de ella. Pero no me voy a entretener aquí. Lo que quiero explicarte realmente es que había algo en mí que ya sabía que esto existía y que esto podía ser. Había algo dentro de mí que sabía que entrenar era algo más que esto. Después fui forjándome en diferentes trabajos donde reafirmaba que el trabajo en equipo es muy poderoso, reafirmaba que tener un buen líder era muy importante para una gestión de grupos y que no solo era el cuánto conocías de esa faena o el cuánto conocías de fútbol, sino era el cuánto conocías tú de ti, tu manera de reaccionar y cómo eras capaz de relacionarte con tus jugadores y con el equipo en su totalidad. También me fui dando cuenta de que esa idea la fui perdiendo con el tiempo, tristemente, porque me fui dejando llevar por lo que socialmente es un líder o un entrenador. Y no responsabilizo a nadie, el mayor responsable soy yo. Me pilló en un momento complicado de vida donde me creí todo eso, donde creí que ser entrenador era ser autoritario, donde creí que ser entrenador era tener siempre la razón, donde creí que ser entrenador era siempre estar a un nivel alto de energía y tener que tener al equipo siempre alto de energía, donde mi voz era la que más se tenía que escuchar. Pero ahora con el tiempo me he dado cuenta que no tiene ningún sentido. Y si sigues mi canal te irás dando cuenta que desmontando este personaje eres capaz de liderar de una manera auténtica, donde vas a hacer que tu equipo te siga, donde vas a hacer que tu mensaje cale, porque vas a ser tú, no vas a ser un personaje, no vas a ser tú que coges un personaje porque crees que es lo que tiene que ser para que tu equipo te siga. También quiero decirte que ese miedo en este caso, el que estamos hablando hoy, el miedo al perder la autoridad, ese miedo lo traes instaurado. Tan solo que estás cogiendo el contexto del liderazgo para reafirmarlo en este caso. Porque al final, ¿qué es ser? ¿Qué es la autoridad? Si nos vamos a conceptos simbólicos, ser la autoridad es estar por encima de. Cuando realmente es estar por encima de, te estás perdiendo un montón de cosas. Y no es real. Tan solo tú como líder, tan solo es un canal para solucionar los problemas que pueda tener el equipo, para darle recursos. Pero sobre todo, tú como líder, lo que haces es ayudar al equipo. Es transformar al equipo. Es guiar al equipo. Pero eso no significa que tenga que ser desde este lugar. Porque desde este lugar te pierdes un montón de cosas. Desde este lugar vas a dejar de ver un montón de cosas. Por lo tanto, que es muy importante, que ese miedo a perder la autoridad viene de algo mayor, viene de un lugar más lejano, viene desde un origen. Al final, que tú tengas miedo a perder la autoridad, hay una parte que es normal. Porque nos han enseñado que si perdemos la autoridad el equipo no nos sigue. Pero no nada más lejos de la verdad. Al final, el miedo a perder la autoridad es el miedo a que no te quieran. Que no te sigan es miedo a que no te quieran. Que puedas perder ese puesto. Es el miedo a que escojan a otro. Es el miedo a no sentirte válido. Es el miedo a no sentirte suficiente. Es el miedo a no valer. Es el miedo a que no se cumpla un sueño.
Porque quizás realmente tienes un sueño como entrenador, tan solo que no lo sabes aún. Según el doctor David Hawkins, una de las cosas que explica muy bien en su libro Dejar ir, y este señor era una eminencia a nivel espiritual, era un psiquiatra muy reconocido a nivel mundial, donde vinculó la ciencia con la espiritualidad. Por lo tanto, no es algo que me esté inventando yo. Tan solo que este personaje sigue reafirmando lo que el doctor David, todas sus enseñanzas, todo lo que hablaba en sus libros, ¿no? Entonces, al final, no es que no queramos, no es que no sepamos gestionar ciertas cosas externas. Lo que no sabemos es gestionar las emociones que esas cosas externas producen en nosotros. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Las evitamos, las evadimos, las proyectamos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo miedo a perder, si yo tengo miedo delante de un equipo a perder la autoridad, yo realmente no tengo miedo a perder la autoridad, tengo miedo a la sensación que produce eso. Por lo tanto, ¿qué voy a intentar hacer? Evadir esa sensación. ¿Cómo? Siendo muy autoritario. Si alguien cuestiona a algo que yo he dicho, voy a ser tajante, voy a ser muy directo, voy a ser muy directivo. Si por ejemplo, tengo algún tipo de emoción o algún tipo de... creo que me he podido equivocar, ¿no? Si no soy capaz de reconocerlo en mí, ¿qué voy a hacer? Proyectarlo de una manera muy tajante, muy poderosa encima del equipo. Por ejemplo, culpando. Es que no hacéis lo que os he dicho, hemos dicho o he propuesto hacer este movimiento y no lo estáis haciendo. ¿No? Es una culpa inconsciente. Pero al final es un miedo a no saber gestionar, porque es un miedo a perder la autoridad. Fijaros que es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso. Y acaba todo en el miedo a no ser visto, acaba todo en el miedo a no ser reconocido. Y por última instancia, el miedo a no ser válido o suficiente. Porque si no soy válido o suficiente, ¿cómo me van a seguir? Por lo tanto, ¿qué estás haciendo? Estás proyectando tu miedo sobre el equipo. Y estás dejando de ser auténtico. No solo eso, sino que estás dejando de regalarle al equipo un montón de cosas. Porque al no ser auténtico, no te están viendo tal y como eres. Al no ser auténtico, no eres capaz de generar una relación sana. Porque os voy a poner el ejemplo. Imaginar que esto sois vosotros, como entrenadores. Y sobre ese cogemos un mantel de un color, el que queráis, azul, y lo ponemos aquí encima. El miedo a perder la autoridad. Vais a ver a ese equipo, lo vais a ver desde ese miedo. Pero claro, ese miedo produce otro miedo. Y las situaciones que me van pasando producen más miedos. Voy poniendo capas. Tu liderazgo va a estar basado en esas capas. No va a estar basado en la identidad, en quién eres realmente. Claro, y esto, si le pongo una capa, si le pongo otra, esto pesa. Esto pesa y mucho. Esto es un esfuerzo, ¿no? Y es cuando el mensaje, ¿no?, que te dices, es que liderar es muy difícil, hay mucho sufrimiento, hay mucho sacrificio, sí, hay mucho trabajo. Pero cuesta tanto porque tienes que dejar de ser tú. Porque te has puesto un montón de capas que te han dicho que tienes que ponerte. Porque te has puesto un montón de miedos y con esas capas es como tú ves al mundo. Con esas capas es como tú ves a tu equipo. Por lo tanto, al ver al equipo de esa manera, no lo puedes ver en su totalidad. ¿Qué es ver al equipo en su totalidad? Es ver a un equipo inteligente y creativo por sí mismo. Es una de las normas del coaching sistémico. ¿Qué quiere decir eso? Que tan solo apagando la voz de tu ego, ese equipo ya crecería.
Imagínate quitar todas estas capas de miedo, todas estas capas de juicio de lo que es ser un entrenador y de todo lo que tienes que hacer para que el equipo crezca. Y en vez de mirar desde estas capas, ponerte en una situación de iguales, viendo al equipo de una forma humilde y humana, viendo su esencia y acompañándole en su crecimiento, en sus necesidades, preguntando, ayudándoles a expandirse, ayudándole con tus preguntas a lugares donde ellos no llegan por sí mismos. No tanto desde el miedo a que no me sigan. ¿Sabías que lideras desde tu autenticidad? Liderar con todas estas capas fuera. Genera una seguridad en ti. Genera una energía que tiene un impacto enorme en tu equipo. No necesitas gritar, aunque en ocasiones pueda hacer falta. No necesitas ponerte por encima de nadie. Tan solo con tu seguridad, con tu energía, con tu voz y creyendo en que ellos pueden, ya estás generando autoridad. Yo no te estoy gritando. Yo no estoy alzando la voz. No estoy haciendo aspamientos. Estoy hablando desde un lugar que he vivido mi proceso, que lo he trabajado con equipos y sé que funciona. Por lo tanto, no necesito levantar la voz. Porque mi energía sabe que esto funciona. Creo en mí. Creo en ti. Y creo en la metodología que trabajo. Pero sobre todo creo, cuando lidero un equipo, creo en ellos. Imagínate poder llevar toda esta metodología, toda esta idea de una forma segura, con herramientas. Sería brutal. ¿Y sabes por qué cansa tanto liderar? ¿Sabes por qué te desgasta tanto? ¿Sabes por qué tienes que estar tan encima del equipo? Porque llevas un montón de capas. Quita esas capas. Quita esas capas. Trabaja desde el ser auténtico. Quita todos esos miedos. Quita todos esos juicios. Y podrás ser tú. Podrás ser auténtico. Y podrás empezar a disfrutar de una manera mucho más auténtica de ser entrenador. Podrás tener relaciones sanas, conectar con ellos, ver su humanidad. Y eso te va a hacer crecer, te va a hacer tener autoridad. Y allí en el equipo que vayas, vas a tener un impacto, vas a tener cercanía. El equipo va a creer en ti, vas a saber cómo acompañarlos. Pero el primer foco, el primer punto es trabajar en ti, en todos esos miedos que ya traes adquiridos o que has ido poniendo en el transcurso de la vida, en el transcurso de las experiencias. Cuando seas capaz de sacar eso, te vas a quitar un gran lastre y vas a ser capaz de liderar de una forma mucho más agradable, por ponerle una palabra, mucho más amable, entendiendo que es un proceso, entendiendo que no tiene que ser todo ya y dándole todas las oportunidades de crecimiento a tu equipo. Pero para eso, primero tienes que mirar hacia adentro, porque es cuando empiezas a quitarte peso. Y repito, por eso cuesta tanto entrenar y liderar, porque no eres tú realmente. Es un personaje que te has creado para poder liderar, para poder generar, para ser autoritario y no perder esa autoridad. Tú ahora imagínate quitarte todo eso. Imagínate poderte poner delante de un equipo sin miedo. Sí, con máxima presencia, pero sin miedo. Y si surge ese miedo, ser capaz de verlo y poder tener una conversación con tu equipo de un lugar sano, profundo, para que así de esa forma crecer ambos. Y fíjate que he hablado, el miedo del cual hablaba era el miedo a perder la autoridad, pero si te das cuenta hay muchos miedos ahí vinculados.
Y no quiero que olvides ni un momento que todo miedo interno tiene una proyección externa. ¿Qué quiere decir? Que lo vas a proyectar en los demás. Que vas a creer que es algo que te hace el equipo. Que vas a creer que es algo que viene fuera de ti. Tan solo es algo interno. En el momento que tú seas capaz de localizarlo y de gestionarlo, el mundo externo va a cambiar. Y el impacto que tú vas a tener en tu equipo va a ser totalmente diferente. Porque, por ejemplo, si tú cometes un error en un partido y esa capa resulta que la has disuelto, vas a ser capaz de decir: equipo, en esto me he equivocado. Creía firmemente que esto iba a salir, pero no ha sido así. ¿Cómo podemos hacerlo de una forma conjunta? ¿Cómo podemos sacar este partido adelante de una forma conjunta? No tiene nada que ver. Porque imagínate qué sería el resto. ¿Cuál sería la otra forma? Porque es que claro, porque esto no funciona, porque nos están dando por aquí, porque resulta que yo he dicho este movimiento no se está dando. Bajo desde la humildad, veo al equipo de frente, no desde la altura, y conecto con ellos. Conecto conmigo, conecto con ellos. Y generamos una manera de trabajar junta. No tiene nada que ver a lo que también he explicado, ¿verdad? Pues imagínate si esto lo puedes poner en marcha. Te quiero decir que es normal. Te quiero decir que esto es vivir un proceso. Y para ello muchas veces tenemos que ir acompañados de alguien. ¿Cuál es el primer paso? Rendirte. Decir, yo no sé. Antes de ese, ¿cuál es? ¿Qué quiero ser yo entrenador? ¿Quién quiero ser? ¿Cuánto quiero crecer? Segundo, por aquí yo no soy solo. Me rindo. Necesito un acompañante. Alguien que me guíe. Porque el primer paso es quitarte ese juicio de que lo tengo que hacer yo todo solo. Dejar que me acompañen. Porque solo ese cambio de creencia va a hacer que tenga un impacto mucho más grande e inconscientemente vas a deshacer un nudo para que tu equipo te siga. Y ahora, después de todo lo que has escuchado, ¿en serio sigues creyendo que ser entrenador es solo hacer tareas, dirigir y decir al equipo qué es lo que tiene que hacer? Espero que este contenido te guste. Dale a la campanilla y sígueme para no perderte nada, porque te aseguro que te va a transformar. Paz.